¿A qué asistimos cuando hablamos de calidad? Por eso, en el ejercicio que les quiero proponer, básicamente quiero que trabajemos estos 4 puntos, ¿sí? El primero, que bueno, ya se surgió por parte del señor secretario y los compañeros de la presentación, toda esta cantidad de carreras. Pero el segundo, que creo que es muy importante, es algo que yo quiero que trabajemos, que lo llamo conceptos básicos. Es decir, pongámonos de acuerdo sobre qué es lo que vamos a trabajar. Y el concepto básico que quiero que trabajemos es calidad en la educación. Calidad. Calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Si no nos ponemos de acuerdo en eso, pues difícilmente vamos a poder trazar caminos donde nos podamos encontrar. ¿Qué es este cuento de la calidad? Pero yo no quiero que sea una discusión en abstracto, quiero que sea una discusión con 2 elementos que nos aterricen aquí el paseíto. El primero es calidad en la educación, es decir, no es cualquier calidad. No es la calidad en este equipo, no es la calidad de esa cámara fotográfica, no es la calidad de los celulares, no, es la calidad en la educación, ¿sí? Y la segunda, y tal vez la que más les puede interesar a ustedes en esta discusión, es el concepto de calidad al interior del PET. ¿Cómo está? Yo parto de que ustedes conocen muy bien el PET, ¿sí? Y frente al PET parto de que tienen opiniones, tienen conceptos, tienen divergencias, tienen desencuentros, encuentros, etc. Pero les quiero entonces preguntar, y aspiro que a media mañana hayamos podido llegar a ese punto, es cuál es el concepto de calidad que subyace en el PET que ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? Y eso entonces nos debe poder conducir a 2 ejercicios finales, que aspiro que lo podamos hacer de una manera conjunta. El primero tiene que ver con cómo se construye un sistema de calidad, ¿sí? Y eso no queremos que sea en abstracto. Lo vamos a aterrizar teniendo como insumo el PET y como elemento orientador la guía 34 y fundamentalmente el componente de gestión académica. Y entonces vamos a hacer un ejercicio que nos permita adentrarnos en cómo diseñar un esquema de evaluación de la gestión académica, cuáles son los elementos importantes en cada uno de los procesos que esa área determina, porque previamente hemos sido capaces de hacer un ejercicio que nos lleva a trabajar todo el tema de indicadores, porque de alguna manera tenemos que decir cómo vamos a monitorear cada uno de los procesos que están al interior del componente del área de gestión académica. ¿Me siguen? Ahí aspiro yo que podamos concluir la construcción colectiva para que al final podamos hacer un debate frente a cada uno de los elementos que allí están planteados. Y allí podemos hacer una dinámica en varios sentidos. Muy probablemente vamos a organizar unos equipos de trabajo por cada uno de los procesos, ¿sí? Para que cada equipo de trabajo defina cuáles serían entonces los indicadores a monitorear en cada uno de los procesos y la manera como somos capaces de generar ponderación de cada uno de esos procesos. Ese es uno de los elementos más complicados, ¿sí? ¿Cómo vamos a mí no me gusta utilizar la palabra planificación, yo la he venido sacando de mi léxico y entonces prefiero utilizar ponderar. ¿Cómo vamos a ponderar cada uno de estos procesos? ¿Sí? Que visto en otros términos es el esquema tradicional de calificar. ¿Con qué elemento vamos a medir el tema? Pero yo voy a hacerles un ejercicio en el cual el elemento que les permite pegar todos los cabitos de esta película es el elemento calidad, ¿sí? Y entonces ¿cómo lo vamos a ir amarrando? ¿De acuerdo? Y en eso entonces quiero iniciar contándoles que desde hace unos 3 o 4 años
venimos trabajando con el Ministerio de Educación en montar un sistema de evaluación de la calidad de la educación. Iniciamos con el montaje de sistemas de evaluación de la calidad de la educación superior. ¿Sí? Y ahí se diseñaron una cantidad de instrumentos, de mecanismos, etc. Pero tal vez lo que a mí más luces me comenzó a dar para tener una propuesta un poco distinta, y retomando un poco lo que planteaba hace un momento el señor secretario, que nos permita, y aquí comenzamos un debate, porque yo en esto me he posicionado muy fuertemente, que nos permita construir el concepto de calidad a partir de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Porque a lo que venimos asistiendo en los últimos años es a importar modelos de calidad. Y cuando uno trata de adentrarse en esos modelos, uno dice, oiga, pero es que yo ahí no me hallo, yo no soy ahí. ¿Sí? Y a mí me comienza a dar muchas luces esa discusión cuando iniciamos un proceso de incorporación del concepto de calidad, fundamentalmente, primero con las normales de educación superior. Y después en el distrito de Bogotá, con los colegios distritales para garantizar el acceso de los niños y niñas a la universidad. Y entonces nos pusimos de vela que pudieran acceder a la universidad pública número 1 de Colombia, la Universidad Nacional. ¿Qué tenemos que hacer para que esos niños y niñas asistan? Ingresen. Sin ninguna... No, con todas las trabas del mundo, en plena competencia, pero sin ningún favorecimiento, es la palabra que sería eso. ¿Sí? Sin ningún convenio entre la Universidad Nacional y el distrito que diga que entren prioritariamente, no sé qué, como hay algunos mecanismos de excepción para minorías étnicas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Nada. Entonces dijimos no vamos a crear ningún mecanismo de excepción. El único requisito es calidad. Y nos metimos un poco en esa discusión. ¿De acuerdo? Allí nos comenzaron a surgir muchas inquietudes. Una de ellas es, por ejemplo, lo que la Universidad Nacional comienza a considerar como calidad para acceder a la universidad y lo que las instituciones educativas asumen como calidad. ¿Sí? Y con lo único que nos encontramos que efectivamente había en común eran con unos sistemas de evaluación, de calificación. ¿Sí? Pero resulta que cada institución educativa incluso tenía conceptos alrededor de la calidad distintas entre las instituciones educativas, distintas con el de la Universidad Nacional, distintas con los de las normales de educación. Y entonces uno dice, ¿aquí de qué se trata? ¿Se trata de que todos tengamos el mismo concepto de calidad? Y les pregunto a ustedes, ¿se trata, por ejemplo, que en Boyacá todos tengamos el mismo concepto de calidad? Que todas las instituciones educativas del departamento, tanto las certificadas como las no certificadas, tengan el mismo concepto de calidad. Yo hoy he llegado a la conclusión de que no se trata de eso. Y aquí vamos a tener posturas diversas que me encantan porque podemos entonces discutirlas. No, yo hoy estoy convencido de que no se trata de eso. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata entonces? Para comenzar a tejer la respuesta, lo primero que hice para este caso en particular fue sentarme a leer el PET de ustedes. Y entonces yo dije, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? En el PET ustedes definen una aproximación al problema de la educación en Boyacá y plantean una serie de elementos. Y yo termino de leerlo y me sigo preguntando, ¿de qué se trata? Siendo, fundamentalmente, cuando hablamos de calidad, es hacer esto, comparar. Y entonces llegamos a la certeza de que lo que tenemos que hacer es comparar
un constructo de calidad que nosotros tenemos con otros modelos. Y hablamos entonces de Shanghái, hablamos de Finlandia, hablamos de Brasil, hablamos de Chile, hablamos de México, hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos y comenzamos a comparar. Eso no es malo. Pero yo hago una pregunta antes. ¿Qué voy a comparar? No contra qué comparar. ¿Me entienden? Y uno siempre hace el ejercicio, ¿contra qué estoy comparando? Yo vuelvo y me pregunto, ¿qué es lo que voy a comparar? Por eso vuelvo a la primera pregunta que les hacía en un comienzo. ¿De qué se trata? Cuando hablo de calidad entonces, en la educación, entonces ¿de qué se trata? ¿Qué voy a comparar? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los que tienen intereses, expectativas, necesidades, percepciones? ¿Quiénes? Todos, sí. Los individuos, ustedes, las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, las personas que asisten a un aula, a una institución educativa, les ocurre exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotros. No por el hecho de tener uno ya los pelos blancos y tener barriga y toda esta cantidad de cosas, lo hace uno distinto a un niño o una niña de 10 años. Seremos distintos en otras cositas, pero tenemos intereses, tenemos expectativas, tenemos curiosidad, tenemos confusiones, tenemos. Y a mí en esto me gusta hacer siempre reflexiones con mi experiencia personal, ¿sí? Yo como Hawkins creo que la mejor manera de divagar en el conocimiento es autoevaluándose permanentemente frente a lo que uno está diciendo. Porque aquí hay una cosa que debe ser columna vertebral, y voy a llegar más adelante, ya lo explico después, pero desde ya lo comienzo a tejer, es integridad. Que aquí el problema de la calidad es una relación entre los niños y las niñas y los y las docentes. ¿Ok? Y entonces yo digo, ¿a quién quiero satisfacer? Sí, pero ya lo aterrizamos un poquito. Niños. ¿Sí? A la sociedad, a la familia, al contexto. Entonces me da la posibilidad de pasar a la otra diapositiva. Lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo entonces de cuál es la calidad. Y yo, para responderle a Ramiro, hace mucho tiempo dejé la discusión si es un medio o un fin. Y me acerco mucho a lo que Carlos decía, que es un estilo de vida. ¿Y por qué digo un estilo de vida? Porque yo quiero ser íntegro en mi ejercicio docente, ¿sí? Y entonces tengo que volverlo una forma de vida, ¿sí? Y si yo asumo que calidad en la educación va a ser lo que les voy a contar de aquí en adelante, tengo que ser parte activa del proceso. No tengo que decirle una cosa a mis estudiantes y voy a hago otra, ¿sí? En eso me pego mucho el modelo finlandés, por ejemplo. Ese modelo me gusta. Pero es que ahí tenemos unas diferencias nijas y malas, ¿sí? Porque es que la docencia en Colombia es un ejercicio profesional socialmente poco reconocido. Aquí la calidad no son los parámetros que yo establezco para decir si mi educación es de calidad o no. Aquí la discusión no es esa, ¿sí? Esos son elementos, son parámetros que me dan información para ver si estoy aproximándome a unos criterios que yo establezco y digo. Y vuelvo y les repito para los que llegaron un poco tarde. Por eso no arranco esta presentación diciendo el concepto de calidad del ministerio es este. No, ahí voy a terminar para ver ustedes qué me dicen al respecto. Pero si yo arranco por ahí, estaríamos charlando totalmente distinto. No tendríamos este debate. Y perdón, a mí me parece más enriquecedor este debate. Yo le digo, es el alumno como eje central.
Y pónganle al alumno el nombre. Se llama Pedro, se llama Angie, se llama María, se llama Josefina. Ese es el eje central. Y hoy, como docente, yo reivindico una educación basada en el amor, la comprensión, el estímulo, los valores, la libertad, y pónganle ahí los adjetivos que quieran. Yo hoy no reivindico la educación basada en los sistemas de calidad, en los sistemas de calidad basados en el castigo, en la sanción, en la mala nota, en que perdió el año, en que no sé qué. No, yo ahí no me muero. Me muero. Y ese, les repito, como les decía en un principio, es mi posición personal frente al tema. No es la posición del ministerio, no es la posición del partido. ¿Sí? Es mi posición personal. Pero entonces yo digo, eso que yo hoy creo debe ser la educación de los niños y niñas, ¿cómo entonces, con la institucionalidad que tengo, la puedo mover? Porque de eso se trata. No se trata entonces de que yo monte un pensamiento autárquico y a partir de ello diga, no, es que el mundo no me comprende. No, yo creo que es posible. ¿Cómo hacerlo posible? Entonces yo digo, no a estas cosas, que me significan, por ejemplo, cuando pienso solamente en el sistema, correcciones al interior del sistema. Eso es fácil. O la discusión que tenemos con el alcalde Petro. Tengo unas discusiones grandísimas con Oscar y con todo el equipo de educación de la alcaldía. Porque si bien los argumentos para ampliar la jornada creo que son válidos, ¿sí? Vamos a caer en la misma trampa cuando se cayó en acortar la jornada y montar 2 y 3 jornadas. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los elementos que condiciona enormemente en Colombia la existencia de 2 y hasta 3 jornadas? La falta de planta física, de infraestructura. Todo eso es cierto, pero hay una cosa. Los costos de manutención. ¿De quién? Del colombiano normal, del ciudadano. Yo quiero aterrizar en un problema que yo sé que es quisquilloso. La realidad. En nosotros los docentes, porque es tan malo nuestro sueldo, es tan malo nuestro ingreso, es tan malo nuestro reconocimiento social, que para poder vivir de la docencia necesito tener 2 y hasta 3 jornadas. Yo en algún momento de mi vida docente, dicté clases por la mañana, dicté clases por la tarde y dicté clases por la noche. ¿Le administraron a discoteca? Le aseguro, sí, le aseguro que eso me significaba nunca hablar con mis estudiantes. Nunca, porque no tengo tiempo. Entonces termino la clase y salgo corriendo, porque es que me toca clases en el otro sitio. Ahí hay un problema. La mayoría de las personas de clase alta siguieron en colegios que tenían la doble jornada. En las diferentes y discriminaban rotundamente a aquel maestro que trabajaba en 2 y 3 jornadas, ¿no? Exactamente. Aumento en intensidad de horas clases. Entonces ahí, repito, tenemos unos debates importantísimos porque creo que ese no es el meollo del problema. Es importante, sí, yo creo que es importante volver a la jornada. Modificar los programas, sí es importante, pero no es bien. Mejorar las instalaciones, todas esas cosas, todo esto es importante, pero ahí está el foco del problema. No, ahí no está el foco del problema. Son acciones remediales. Todas las que yo hago acá serán siempre remediales si yo no asumo que mi prioridad es ¿sí? Esa es la diferencia que... Y tienen que ser evaluadas esas reglas de juego. Pueden ser sujetas de evaluación, claro. Y entonces, ¿qué? Yo tengo clarísimo que es mucho más fácil que yo le diga a un estudiante: usted mañana viene con pantalón de bota entubada, azul, y entra a las 8 de la mañana. Delimitar. ¿A que si le pregunto, a ti te interesaría venir mañana de pantalón de bota entubada? Entonces, delimitar. ¿O podría venir? Mire, y con esto les voy a poner 2 ejemplos. Y además, 2 ejemplos que me encantan. El primero, ¿ustedes saben quién es Ginás? Sí. Uno de nuestros principales científicos. Resulta que Rodolfo Ginás, cuando asistía al colegio, lo echaban y lo castigaban. Y le iban malísimo en todas las materias. Yo cada que he hecho esta historia, mi hijo me dice: no, por eso me rajo.
Einstein, cuando ustedes leen Einstein le iba malísimo en el colegio, en matemáticas se rajaba siempre. Y entonces el papá de Rodolfo llegaba muy preocupado. Dijo, ¿por qué no te gusta el colegio? Y él ha dicho que a mí no me gusta el colegio. ¿Cómo así? Pero échale las clases, no sé qué. ¿Qué es lo que te gusta del colegio? Y él le dijo, los recreos. Y el papá yo creo que tomó la mejor decisión en la vida de este niño que hizo que Ginás sea el científico que soy. Lo mandaba exclusivamente a los recreos. Durante mucho tiempo. Como Mafalda. Lo mandaba a los recreos. Él no iba a clases, iba solamente a los recreos durante un buen tiempo. Y el 80 o 90% de los niños van es por el recreo. Y ahora van por la vida social. Y por el restaurante. Sí. Pero hay otro personaje que me parece mucho más interesante, por si me permite graficar incluso mi propia cotidianidad. Y es, yo les pregunto a todos ustedes, por favor unos 2 o 3 me contestan. ¿En qué aprendieron a leer y escribir? ¿Con qué libro? ¿Con qué libro básico? Ah, bueno, ya iba a decir que no, más viejo no soy yo. Mira que aprendí con la familia Charles, porque los de Coquito son otra generación. Con ruedas y golpes. Esos son más nuevos. Pero, yo confieso que yo no aprendí a leer ni con Charlie ni con Coquito. No, eso es muy nuevo. A mí me enseñó mi madre. Yo aprendí a leer Leyendo con Dorito. Don Cáspio. Las tiras cómicas. Animal. Y en estos días salí del closet por eso, porque encontré un artículo en El Tiempo que alguien famoso lo reconocía, y entonces nosotros estamos tan mal estructurados en nuestro sistema escolástico que nosotros necesitamos que alguien, otro diga lo que yo he pensado para poder ser capaz de decir. Eso es lo que los alemanes llaman la espiral del conocimiento, ¿no? Y entonces me encuentro con que Juan Rosarín, que le hace un reportaje a los maestros, no sé qué cosas, el domingo pasado lo publica y dice, no, es que yo aprendí a leer con Rico Manpato, con el Pato Donald, con Tribilín, y entonces aprendí un español reformado, pero yo leía, y leía más que mis otros compañeros. Lo que pasa es que yo leía cáspita, recorcho, y palabras que normalmente eran una mala traducción de español. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando ustedes se ponen debajo de una cascada? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Chorros. Nada, porque el agua les cayó encima, si los abruma, ¿sí? Los ahoga. Y luces, sí, pero queda. ¿Qué pasa si se ponen así? ¿Qué pasa si se ponen así? Por encima de la cascada aquí. ¿Qué pasa? Veo un hilito, además de que se marea, veo un hilito de agua cayendo que se abre. Bueno, esas dos metodologías son válidas, ¿sí? Yo tengo que saberme poner debajo y tengo que saberme poner encima. Y entonces cuando yo miro el desarrollo desde acá, por ejemplo, desde el departamento de Boyacá, miro la propuesta de desarrollo que tiene la nación, la veo de una manera. Y cuando me paro acá y veo la nación a Boyacá, lo veo de otra manera, ¿sí? Por eso es que en planeación hoy decimos que ¿dónde se encuentran estas lecturas? Se encuentran aquí, en lo chiquito, en lo local, en María, en Pedro, en José, en allá, ¿sí? Y ahí póngale ya el título, el apellido que quieran: educativo, ambiental, económico, lo que quieran. Otro tipo de ingredientes, que es un poco lo que estamos tratando de hacer. Pero en todo este conjunto de elementos, yo quiero aterrizar acá. Si yo sé que todo esto es cierto, y así es, y entonces ya tengo unos elementos, y acepté esas discusiones, etcétera, 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 ¿cómo hago entonces para poder decir, yo voy a monitorear este proceso? ¿Qué monitoreo? ¿Cómo lo monitoreo? La primera pregunta que yo me hago aquí,
y que les pido a ustedes el favor que se la hagan, no para creerme, sino para que reflexionen sobre el tema, es ¿cuál es el punto de partida? Ese es un tema en el cual adolece mucho hoy en Colombia la política pública, y la educativa no es una excepción, porque nosotros difícilmente trabajamos en definir las líneas de partida. Es lo que hoy técnicamente llamamos la línea base. La línea base. Y entonces, mire, a mí me echan carreta y me hablan de impacto y les digo, no me hablen física, la que ustedes saben, digamos la simplemente ñoña. No me hablen carreta. Si yo no ordeno una línea base, no puedo identificar el impacto. Lo que diga es carreta. Y entonces tengo que terminar diciendo lo que normalmente se dice, que gasté el 100% del presupuesto. Yo le digo cuál es el impacto que le causó. No, esa no es mi discusión. Y los invitaría a ustedes a que no sean. Es más fácil meternos en la discusión esa de cuál es el ropaje y entonces hablar de que la opresión, la lucha de clases y la discontinuidad social y la política y la pobreza. Ahí es más fácil quedarse. Ahí es más fácil quedarse. Yo los invito entonces a que bajemos a lo complejo, que no es complicado, es complejo. ¿Sí? Cuando uno está allí y comienza a encontrar las relaciones entre Pedro, entre María, y cómo yo le afecto el futuro a esas personas, la dimensión de trabajo es totalmente distinta. La naturaleza de los indicadores, independientemente de que sean cuantitativos o cualitativos, tienen que tener una precisión tal que a mí me permita monitorear, medir, evaluar. Y entonces yo dejo de evaluar con un examen y comienzo a ver el impacto que efectivamente. Y ahí, discúlpenme, retomo mucho los modelos educativos de Noruega, Finlandia, de por allá. Puedes decir que el plan de estudios tiene la calificación 1, 2, 3. ¿Debo mirar qué? Que las áreas que realmente pertenezcan a la modalidad sean pertinentes. Por ejemplo, defínanme ustedes cuáles. Ahí está toda la libertad para hacerlo. Y entonces, la idea es que, ojalá, para que esto sea un poquito útil, ustedes, no sé cómo quieran organizarse, si lo quieran hacer individual o en grupos, como estén trabajando incluso, hagan el ejercicio. Ojalá me lo mandaran a mi correo antes de la próxima sesión, para yo poder después tener un diálogo con ustedes sobre el ejercicio. Y montamos entonces la próxima sesión sobre el tema de gestión académica, pero yo les pediría a ustedes el favor de que den el siguiente paso, que es mirarlas todas las 4 áreas, porque estoy totalmente convencido que no se pueden mirar sueltas. ¿Sí? Porque es un sistema. Es un sistema, ¿de acuerdo? Y lo que me ata el conjunto de sistema es ¿qué? Relaciones que funcionan. Lo que tengas previsto como calidad es lo que me va a enlazar cada una de las áreas, ¿de acuerdo? Yo tengo que tener claro cómo hago gestión académica con gestión con la comunidad. Si las tengo sueltas, tengo un vacío ni el tenaz. Ni el tenaz. Si yo no tengo comunidad metida en mi enfoque metodológico, en mi jornada escolar, si no la tengo metida en... Lástima que el amigo Orión se haya ido. Creo que Siempre llega así. esto es determinante. Y hay que verlo de... ¿Qué les vamos a decir a los colegios acerca de las tareas escolares? ¿Sí me entienden? Puedo con ustedes establecer el compromiso. Ya te voy a parar. Puedo con ustedes establecer el compromiso que de aquí al martes me hacen llegar a mi correo información al respecto para yo poder coger esa información que me lleguen esas tareas que ustedes van a hacer y poder leerlas, entenderlas y procesarlas. La demora es que no se llega el correo. ¿Perdón?
hacemos virtual. Lo hacemos virtual. La demora es que nos coloque allá el correo que ya está la... Que esa es la demora es saber tu correo. Que si nos explicas, profe, la tarea. Y al menos que sean esas. Los cuatro, ojalá. De la claridad que tengamos de la tarea, será la En calidad la tarea, de la tarea. sí. Sí, yo siempre les digo eso. Si uno le mete a una máquina procesadora de salchichas carne de perro, ¿qué obtiene? Salchicha de perro. Salchicha de perro. ¿Cuál es la tarea? La tarea es coger la matriz que indica la guía 34 y decir, el plan de estudio yo lo puedo ver a través de qué evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que ustedes como secretaría, como Bernardo, como Buenaventura, como Nelsi, como María, consideran que uno puede producir una valoración del plan de estudios? ¿Cuál es la evidencia? Esa evidencia que ustedes van a plantear se los pueden en los indicadores a monitorear el plan de estudios. ¿Sí? Ese conocimiento me permite llenar después esto, no antes. Es decir, como bien dices tú, para yo poder darle una valoración al plan de estudios de 4, tengo que saber ¿Cuándo tiene 4? cuándo tiene 4, por qué tiene 4. ¿Por qué tiene 1? Exacto, y entonces ustedes van a ver que el plan de estudios me lo conforman, por decir algo, definen 6 indicadores. Cada indicador tiene un valor, una ponderación que usted hace. ¿Qué cosa es más importante que otra en un plan de estudios? A ver, ¿qué compone un plan de estudios tradicional? Objetivos del área. ¿Qué más? Contenidos en nuestra forma de evaluación. Los estándares. Si está ajustado con Esos 4. Los que traen 1860. Y ustedes, totalmente de acuerdo. Si quieren cogerle y dicen, este vale 3, este vale 5, este vale no sé qué. Ah, no los puedo pasar de 4. Este vale 3, este vale 2, este vale... ¿Ah? ¿La suma? No, esperen. ¿Para qué? Para ustedes después decir, el plan de estudios en el todo, en un todo, ¿sí? Tiene 4, tiene 3, tiene 2, tiene 1, ¿me entienden? Porque después sumó todo lo que le resultó y le dio 3. Después, esto, sumado de para abajo me tiene que dar el 100%, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me copian? Sí. ¿Es así? Dale, No sé si mi apreciación de este equipo. La guía 34. Listo, la guía 34 tiene unos criterios. La pregunta es, ¿son esos o son otros? Porque es que con esos criterios sueltos puede ocurrir lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Y entonces la gente se califica 4. Yo les digo, ustedes tienen que saber más allá de esos criterios. Es decir, para ustedes, ¿qué me permite calificar el plan de estudios? Si es desde nosotros, ¿no? A ustedes. Esos criterios, eso que ustedes plantean es distinto a los criterios que están establecidos en la guía. Entonces se enriquece. La guía, por favor, si ustedes la leen desde el principio, no es una camisa de fuerza. Es una guía. Es una guía que te da unos criterios. Ahí hay unos criterios que pueden enriquecerse. Sí, claro. Bienvenidas todas las sugerencias. Bienvenidas todas las sugerencias. Si salen más, o si ustedes dicen, no, eso lo consideramos que el departamento no aplica, bueno, tendrán que decir cuáles son las razones para que eso no aplique en el departamento. Pero es una guía. La guía, si ustedes la leen de corrido, tiene planteados unos criterios de política, después tienen planteados unos instrumentos, después tienen planteada una metodología. Y en esa metodología se definen unos criterios. ¿De acuerdo? Y entonces el ejercicio que yo les pido es, llenemos de contenido la matriz. ¿Y qué se hizo la matriz? Ya me están saboteando aquí para que Orión se la llevó. No, he estado... me están saboteando porque te pide. Y entonces hacemos el ejercicio
con la información que No ustedes va a estar quieren, tengan a quieta. bien construirla para complementar. Y yo les pediría el favor que a más tardar el martes yo pudiera tener información en mi correo para yo poder